del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este jueves 23 de febrero del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750 y seguirnos a través de nuestras plataformas digitales en TuneIn y YouTube. Comento rápidamente algunos titulares de la prensa nacional e internacional antes de iniciar conversación con nuestra primera invitada, quien entiendo está tratando de reingresar a nuestra sala de Zoom. Ya le voy a comunicar a mi equipo el teléfono de manera que podamos... allí la veo perfectamente, ahora sí. Ya vamos a conversar con ella, quien conoce perfectamente el tema que vamos a debatir. Antes, comento titulares en Venezuela. Hoy hay una actividad frente a la Inspectoría del Trabajo, convocada por los educadores y otros gremios. Decía Griselda Sánchez en su cuenta en Twitter, quien es dirigente sindical del Magisterio del Distrito Capital, toda la Inspectoría del Trabajo de Caracas. Hay una serie de actos que vulneran nuestros derechos laborales y obligados estamos en presentárselos a la Inspectoría. Además, también colocaba una lista de lo que ha ocurrido en los últimos días. El patrono no quiere escuchar al gremio docente, el salario no varía desde el 15 de marzo de 2022 y saben ustedes lo que ha ocurrido con la inflación, esto lo agregamos nosotros. Robert Franco y Javier Tarazona siguen presos, no hay pliego conflictivo. Además, se va a plantear un referéndum a nivel nacional para consultar la hora cero ante la nula respuesta del gobierno nacional sobre el aumento de salario. Habrá que ver en qué termina esta iniciativa. Con relación a la guerra de Rusia contra Ucrania, les comento decisiones que se han tomado en las últimas horas. El G7, el grupo de los 7 países más desarrollados del planeta, prepara nueva herramienta para aplicación de sanciones a Rusia. Esto lo tomó de Bloomberg. Se prevé que el G7 y la Unión Europea también anuncien esta semana nuevas sanciones y restricciones comerciales sobre bienes utilizados por el gobierno ruso. Hay que decir que mañana se cumple un año de la invasión de Rusia contra Ucrania. Esta guerra sin sentido que se inició en esta parte del mundo, tema que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy, sobre todo por la posición que ha asumido Nicolás Maduro frente a este tema. Él llamaba, de hecho, a Putin para expresar su fuerte apoyo. Ustedes recordarán esto a principios de este año e incluso durante todo el conflicto. En medio de la invasión a Ucrania, la posición del régimen venezolano ha sido de respaldo irrestricto al gobierno ruso. Para hablar acerca de lo que ha ocurrido a lo largo de este año, el impacto para la comunidad internacional, luego de la visita del presidente de los Estados Unidos al territorio en conflicto, saludamos, insistimos, a alguien que conoce perfectamente el tema, Estefanía Meléndez, es internacionalista, pero además fue embajadora del gobierno interino en Bulgaria. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, Mariales. Muchas gracias a ti y saludos a toda tu audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión y su análisis acerca de lo que ha ocurrido a lo largo de este año, el impacto que tiene para nuestro país. La hemos seguido en redes sociales, sabemos que conoce perfectamente el tema, que puede compartir con nosotros. La escuchamos. Bueno, Mariale, ya hoy, 23 de febrero, creo que hace un año exactamente, yo era una de las personas que todavía tenía un poco de esperanza de que esta guerra no fuera lo que ya ha sido, y un poco de esperanza en humanidad de Vladimir Putin. Ya queda claro que ese no fue el caso y todo el mundo lo tiene totalmente claro. Un año del inicio de esta guerra atroz e injustificada, como lo es, han cometido numerosos crímenes de guerra. Ya estaba escuchando ayer una conferencia de prensa del fiscal general de Ucrania donde indica que ya llevan contabilizados más de 68.000 crímenes de guerra
y están trabajando fuertemente para que esos crímenes sean llevados a la justicia. Bueno, como hemos visto, Occidente se ha fortalecido. Eso creo que ha sido una parte positiva de lo que ha pasado, si se puede llamar así. Vimos a un presidente Biden de los Estados Unidos ir por primera vez a una zona de guerra sin su ejército, justo en el preámbulo de lo que sería este aniversario de la guerra, y con un mensaje muy claro, Mariale, las democracias del mundo se han fortalecido y no le tienen miedo a las amenazas de Vladimir Putin. Escuchamos también hace 2 días un discurso larguísimo de casi 2 horas de Vladimir Putin en la Asamblea Federal, donde él no podía ni siquiera contabilizar éxitos de esta operación militar, como él la llama, sino más bien la misma retórica y las mismas amenazas de siempre, tratando de mostrar una Rusia invencible, una Rusia a la cual no le afectan las sanciones ni las medidas de Occidente, pero sabemos que es todo lo contrario. A mi parecer, Mariale, Vladimir Putin lo que estaba entre líneas, más bien dejando ver, es que quiere una negociación. Mucha gente parece no estar de acuerdo con ello porque creen que él no tiene necesidad para ello, pero realmente no es así. Ellos, por supuesto, no van a mostrar que están desesperados por ello. Su retórica, al igual que un Nicolás Maduro, es de mostrarse fuerte, mostrar que tales medidas no les afectan, pero todo lo contrario. Ya llevamos desde la semana pasada, ya salió el 10º paquete de sanciones por parte de la Unión Europea, como tú mismo lo acabas de decir. El G7 también ha dado un comunicado donde ellos ratifican que van a seguir imponiendo sanciones no solamente a Rusia, sino a sus cómplices. Ya por primera vez, incluso, y esto es importante para Venezuela, en ese 10º paquete de sanciones que sacó la Unión Europea, ellos ya han incluso sancionado entidades de terceros países como la Guardia de Irán por su implicación en la guerra. Y yo creo que esto también a Nicolás Maduro le puede poner en advertencia. Quiero también recordar que la semana pasada el embajador ruso en Venezuela dijo en un comunicado que hizo por Twitter que se empezará la elaboración de equipos y componentes aeronáuticos, mantenimiento de aeronaves, incluso menciona fabricación de vehículos aéreos no tripulados con Venezuela. Y esto es exactamente el tipo de equipamiento, Mariale, que en ese 10º paquete de sanciones quedan específicamente nombrados que forman parte de las sanciones y de todos los medios que pueda tener Rusia para obtener equipamiento como que puede ser utilizado en su ejército contra Ucrania. Ellos van a hacerle seguimiento y van a sancionar a aquellas personas que se lo suministren o de alguna manera les ayuden. Yo creo que, como bien has dicho, el régimen de Maduro ha mostrado diferentes muestras de apoyo. Incluso recientemente en diciembre se recibió la visita de alto nivel del viceprimer ministro ruso en Venezuela. Así que queda muy claro que el régimen de Maduro es uno de los cómplices, incluso probablemente el más aliado que tiene Rusia en la región. Tengo que preguntarle porque genera preocupación la decisión o el anuncio de Rusia de suspender su participación en el Tratado de Desarme Nuclear New START. Putin, de hecho, amenazó con nuevas pruebas atómicas. Esto ha encendido todas las alarmas. ¿Qué implicaciones tiene una situación de esta naturaleza en su opinión? La escuchamos. Bueno, esto es parte de esa misma retórica de chantaje irresponsable que ellos han estado manejando desde el inicio de la guerra, diciendo de que son una potencia nuclear. Yo creo que esta es una de sus últimas cartas que él muy irresponsablemente parece jugar con ellas. No es un asunto muy sencillo, Mariale. Hay formas en la cual Occidente y las potencias de Occidente tienen cómo verificar qué es lo que ellos estarían haciendo en esa materia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, ese mismo día que él hizo el anuncio, sacaron un comunicado donde, bueno, ellos tienen su exposición de motivos, por supuesto, culpando a Occidente. Incluso Putin acusó a Occidente de que ellos iniciaron esta guerra en Ucrania, pero ellos ratifican en ese comunicado que van a seguir cooperando, que van a seguir activando los mecanismos de cooperación que están expuestos en ese
tratado, pero que no se comprometen al fiel cumplimiento del mismo. Sin embargo, hay conversaciones entre ellos. Esto tiene que quedar claro. Ellos también mencionan que Francia y el Reino Unido tienen que dar pruebas de cuáles son sus actividades en el área nuclear. Estoy segura que van a haber muchas conversaciones diplomáticas en ese sentido entre los gobiernos, y no será muy fácil para Vladimir Putin seguir utilizando este chantaje, y yo creo que en efecto habrán más sanciones en ese sentido. Es decir, usted descarta la posibilidad de que se inicie un conflicto nuclear, a pesar de las declaraciones de Putin. Mira, no lo descarto, yo creo que no podemos descartar absolutamente nada. Sin embargo, es algo que no es tan sencillo. Cualquier movimiento que él tenga en este sentido, el Occidente tiene maneras de saberlo, de neutralizarlo y de evitarlo. Sin embargo, jugar con esa amenaza es para, más que todo, Mariale, en mi opinión, para crear el terror en la población, para causar miedo, angustia, y que otras voces también empujen a que Occidente rebaje la presión sobre Rusia. Y yo creo que todo esto es una forma de apalancamiento justamente para lo que te decía en un principio, para llevar a cabo una negociación, que realmente es una negociación, Mariale, en la cual, mira, Rusia no puede simplemente parar la guerra y a nivel interno de su política interna mostrarse como que han fracasado. Como te digo, ellos no pudo mostrar éxitos en el terreno. Sin embargo, puede querer una negociación en la cual no aparezca como que ellos han fracasado por completo y llegar a unos términos que le permita de alguna manera vender una victoria en Rusia. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera detenerme en esta visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a Ucrania, el alcance de este viaje tan simbólico, sobre todo faltando tampoco para que se cumpla un año del conflicto, eso en primer lugar. Y bueno, las reacciones desde el gobierno norteamericano a propósito de lo que dijo Vladimir Putin, no solo lo dicho por el presidente Biden, también el secretario de Estado, lamentando profundamente esa desafortunada e irresponsable decisión, la de suspender el acuerdo nuclear con los Estados Unidos. Al regreso, quisiera su comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Provisión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, reumatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de este primer aniversario de la guerra que inició Rusia contra Ucrania, que afecta al planeta entero y concretamente a Venezuela. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, Estefanía Meléndez, quien es internacionalista, pero además fue embajadora de la Asamblea Nacional de 2015, designada por el Parlamento de 2015 y el gobierno interino en Bulgaria. Y yo le dejaba un par de inquietudes acerca del alcance de esta visita, de este viaje del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a Ucrania, justo a pocos días o incluso horas del primer aniversario de la guerra. Eso en primer lugar. Y las declaraciones de su administración. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, lamentó la decisión de suspender el tratado New START, el tratado nuclear, con Rusia. Es profundamente desafortunada e irresponsable la decisión, dijo el funcionario. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, Mariale, muchas gracias. Mira, ha llamado mucho la atención que durante este año de conflicto, incluso el presidente Zelensky se ha aparecido en las ciudades, en muchas de las ciudades liberadas, recién liberadas, donde el conflicto está bastante encendido, por decirlo de alguna manera. Y no faltaba más que el mismo presidente Biden se apareciera en la capital de Ucrania, en Kiev, cuando incluso está la gran amenaza de que muchos medios informan de que Rusia va a intentar hacer lo mismo que hizo hace un año a nivel de invasión hacia Kiev y tomar Kiev de nuevo por estos días. Incluso con ese tipo de amenazas, el presidente Biden se apareció en la capital ucraniana en un viaje larguísimo por tren, recorriendo 10 horas Ucrania hasta llegar a Kiev, y yo creo que eso es un mensaje muy fuerte para la autocracia de Vladimir Putin, de parte de todas las democracias del mundo, en la cual le dicen que no le tienen miedo y que además están muy confiados en sí mismos, están muy confiados de que están tomando los pasos correctos. Te recuerdo que también durante la visita salió uno de los videos cuando Biden salía de una de las catedrales, incluso sonaba la alerta de ataque aéreo, y tú pudiste ver allá que el presidente Biden, el presidente Zelensky ni siquiera se inmutaron. No le tienen ya más miedo a ese tipo de amenazas, aunque había un peligro, evidentemente había un peligro. Pero Vladimir Putin no iba a llegar hasta allá de atacar Kiev en el momento en el cual el presidente Biden estaba allá. Eso lo tenemos muy claro. Ellos tienen sus límites, Mariale. Y así como ahora ha suspendido su participación en este tratado, lo cual es bastante irresponsable, pero yo creo que, como te digo, lo hace para tratar de buscar mecanismos y apalancamientos por una negociación. Probablemente no vaya más allá, como te digo, eso también me quedó bastante claro después de este mensaje que emitió su Cancillería, la Cancillería rusa, como diciendo que, sin embargo, van a seguir cooperando y van a seguir informando a sus socios en Occidente lo que hagan en esta materia. Sin embargo, la amenaza sigue ahí, es lo que a él le interesa, parecer que tiene todas las opciones sobre la mesa, no usando esta famosa frase. Ahora, usted mencionaba en el corte anterior el alcance de la relación que tiene Nicolás Maduro con Rusia, el apoyo restricto a este país, incluso durante la guerra. Recientemente, el 16 de febrero, el embajador ruso decía en Venezuela, decía lo siguiente: la elaboración de equipos y componentes aeronáuticos, mantenimiento de aeronaves, material compuesto, robótica, aviónica y fabricación de vehículos aéreos no tripulados van a ser nuevas rutas de desarrollo dinámico de la alianza estratégica entre Rusia y Venezuela. No es la primera declaración en esta dirección. ¿Qué impacto puede tener esto en un momento tan delicado del conflicto? La escuchamos. Bueno, puede tener mucho impacto, como te decía. Esta declaración que hizo el embajador ruso unilateralmente en Twitter viene un día después de que se haya lanzado el 10º paquete de sanciones de la Comisión Europea, en la cual justamente mencionaban este tipo de equipos repuestos que pueden ser utilizados en la guerra. Esto pone, a Venezuela, como te digo, en la lupa.
si ellos van a ir más allá en este tipo de cooperación. Pero yo quiero resaltar algo, Mariale, con esto. La oposición venezolana tiene que subirle el costo a Maduro si Maduro empieza a dar estos pasos en esta dirección y de decirle a nuestros socios occidentales y tratar de subir este costo de que Maduro esté dando este tipo de apoyo, porque como ves, las acciones, bueno, de la oposición venezolana pueden no estar en coordinación con lo que ocurre en el mundo, ¿no? En estos momentos, y también el apoyo de Occidente, el apoyo que se le da a la oposición en Venezuela, al cambio democrático, también podría no estar en coordinación con lo que ocurre incluso en Ucrania. Pareciera más bien, Mariale, que se están retomando las relaciones y se están normalizando las relaciones con el régimen de Venezuela, cuando de hecho debería estar siendo todo lo contrario cuando tienes declaraciones como estas. Yo no le he visto que algún funcionario de la Cancillería de Maduro haya respaldado estas declaraciones. Sin embargo, lo hace el embajador ruso. De cierta forma, tiene que haber algo. Yo sí me he dado cuenta, Mariale, que el régimen de Maduro ha sido también muy cuidadoso con el tipo de declaraciones que emite cuando se refiere al conflicto, porque, bueno, obviamente Maduro está tratando también de tender los puentes con Occidente, de que le quiten las sanciones. Sin embargo, yo pienso que está trabajando los dos canales a la vez. Bueno, me llama la atención la observación que usted hace. ¿A qué atribuye usted el silencio, digamos, de la oposición con relación a este tema, o la aparente falta de articulación con los aliados de Occidente, los aliados de la democracia en nuestro país? La escuchamos. Sí, bueno, empezando, a veces parece contradictorio incluso algunas acciones de la administración de Biden en cuanto a Venezuela, sobre todo en cuanto a las sanciones, cuando ellos mantienen esta política de presión contra Rusia. Y yo creo que, como te digo, también hace falta un fuerte trabajo de articulación en las filas de la oposición, que obviamente yo creo, Mariale, que el régimen de Maduro ha sabido sortear sus cartas, ha sabido ejercer presión sobre la oposición para mantenerlo ocupados en otras discusiones, y ha sembrado rupturas dentro de las filas de la oposición, y eso ha evitado que se ocupen de poner este conflicto en la perspectiva de cómo nos afecta de cara a lo que vienen, a los eventos que van a ocurrir en el país, de cara a las primarias, de cara a las elecciones. Como tú sabes muy bien, Mariale, el gobierno de Rusia interfiere en las elecciones para utilizarlas a su favor en diferentes países, socavando las democracias. Obviamente tendrá esto en sus planes para Venezuela, que la democracia no llegue a través de estas elecciones. Y yo creo que la oposición venezolana tiene que comportarse, Mariale, más como se está comportando las democracias del mundo, de fortalecerse, de actuar en coordinación para hacerle frente a la autocracia de Vladimir Putin, que en realidad Nicolás Maduro es eso, es un socio de esa autocracia. Y yo creo que nosotros tenemos que, de cierta forma, repetir esos patrones, cómo se comportan las democracias del mundo, y entender que Maduro es como un Putin en Venezuela. Esta aparente desarticulación responde además a la disolución del gobierno interino. Dicho de otra manera, la disolución del gobierno encargado en Venezuela ha tenido un impacto en la estrategia internacional de los factores democráticos. ¿Es lo que usted opina? ¿Qué puede decirnos? Totalmente, Mariale, totalmente. Incluso yo, en algunas conversaciones que pude tener antes de que se aprobara esa reforma del estatuto que rige la transición, con personas de la Asamblea Nacional que la apoyaban, me quedó muy claro que estos factores no fueron tomados en cuenta en ese análisis. Para nada fueron tomados en cuenta, no se debatió con ellos, simplemente se tomaron en cuenta otro tipo de intereses. Yo creo que esto tenía que haber sido discutido más ampliamente de cómo esto iba a impactar. Y esto impacta, mira, yo lo he notado incluso dentro de mis círculos diplomáticos, y muchos de los aliados realmente se quedaron
pues en shock, no pueden entender porque dentro de las relaciones internacionales, como ellos lo ven, como ellos lo entienden, nosotros simplemente fue como una capitulación, es entregarle un terreno importante de presión al régimen a cambio de nada, porque todavía no he visto, Mariale, a cambio de qué o en qué realmente se nos podía beneficiar a la lucha, a la disolución del gobierno interino. Se han cortado canales de comunicación importantes con los aliados que por el hecho de haber un reconocimiento como un gobierno, pues habían formas de tener esos canales de comunicación más formales y de más alto nivel. Ahora se hace más difícil, incluso ya no tenemos ni siquiera una embajada en Washington. Y eso te dice mucho de la forma en la cual la oposición venezolana pudo haber ejercido la presión necesaria. Creo que no lo entendieron, que esto era más bien un mecanismo que servía para toda la oposición y no solamente para los que conformaban parte del gobierno interino, pero creo, Mariale, la verdad es que todos tienen un poco de responsabilidad y que espero que más tarde que nunca hagan reflexión sobre ello y tomen las decisiones y acciones necesarias para mitigar los daños. Ahora, ¿usted llegó a preguntar a cambio de qué se tomó esta decisión? Y si es así, ¿qué le respondieron? No, yo traté mucho de entender cuál era la ruta entonces. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que viene después? La verdad nunca me quedó muy claro. Bueno, las respuestas fueron muy ambiguas en muchos casos y creo que simplemente es otra agenda la que se estaba siguiendo. Todavía no me queda claro cuál es la ruta que vamos a seguir para haber entregado los activos de la nación, el patrimonio recuperado. Y si tú lo ves comparando incluso con el conflicto en Ucrania, tú ves cómo el pueblo ucraniano lucha por recuperar territorios que han sido ocupados por Putin, no los van a entregar así por así, incluso luchan por su vida por recuperarlos. Yo creo que estos espacios que el gobierno interino recuperó, porque eso fue lo que hizo, recuperarlos, no podíamos haberlo entregado de esta manera, a cambio de nada. Además, yo creo que era un error completamente, incluso si tú me hubieses dicho que fuera a cambio de algo, creo que incluso también hubiese sido un error, porque era la democratización de esos espacios. Y peor, si es por nada, bueno, me parece que es más bien hasta raya en una traición a la patria. Gracias, Estefanía Meléndez, por atendernos, acompañarnos estos minutos, quien fue embajadora designada por el gobierno interino en Bulgaria, pero además es internacionalista, especialista en relaciones internacionales, América Latina, Rusia, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, casi a un año del inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Provisión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, reumatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas,
y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y hasta ahora saludamos a nuestro invitado, quien conoce perfectamente el tema que desarrollamos la mañana de hoy. Se trata del profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación, profesor. Un gusto, como siempre, conversar con usted. Bienvenido. Buenos días. Igualmente, un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Está a punto de cumplirse un año de la guerra que inició Rusia contra Ucrania. Usted acaba de publicar un artículo en tal cual titulado Ucrania, una guerra sin fin. Y yo iniciaría conversación a partir de este tema. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, es una guerra terrible, absurda, irracional. Todas las guerras son terribles, absurdas, irracionales, pero en esta se matan hermanos contra hermanos por un capricho personal, por una visión equivocada del mundo. En el mundo no se es potencia por tener un territorio muy grande, si no se lo pueden preguntar a Israel. En el mundo se es potencia por trabajo, por disciplina, por capacidad creativa, por propiedad intelectual, por industria y por armamentos, pero no por invadir territorios. Es un retroceder en el tiempo al periodo en que el poderoso penetraba los otros territorios, los dominaba por la fuerza y adquiría derechos. Eso es destruir el orden legal internacional, es promover una carrera armamentista absurda, es promover de nuevo un mundo estrictamente petrolero por un capricho personal. Es una crisis energética, es una inflación, es una potencial recesión. Y bueno, pareciera que Putin juega a extender la guerra. Por eso pareciera una guerra sin fin, ¿no? Que nos hace recordar en formalismos el caso de Corea, porque formalmente Corea, la guerra nunca se cerró con un tratado. Se firmó un armisticio en el año 53 que Corea del Sur no aceptó, pero quedó dividida la zona en las dos repúblicas y hoy vemos la enorme diferencia entre el país de la prosperidad, el que supo concentrarse en crear, producir y generar bienestar, y el país totalitario, esclavista, destructor. Bueno, creo que por allí van la mentalidad de Putin. Los esfuerzos que se han hecho, pues no han dado mayores éxitos, pero hay que tener esperanza. Y creo que la reciente visita del canciller de China a Moscú podría ser un paso interesante. La Unión Europea, Francia y Alemania han jugado también una labor positiva. Las autoridades de la Unión Europea también, pero bueno, la escalada ha crecido, se radicalizó ayer, antier, con la visita impresionante del presidente de Estados Unidos, tanto a Ucrania como a Polonia, y por supuesto el discurso más reciente de ayer de Putin, donde, bueno, le deseó todo lo peor a Occidente, cuando la relación de Rusia con Occidente es fundamental y lo ha sido. Dos inquietudes, profesor. ¿Por qué cree usted que es una señal positiva la visita del canciller chino? Eso en primer lugar. Tomando en consideración, digamos, la información que ha trascendido algunos medios de comunicación, la preocupación sobre la posible venta de armas
de China a Rusia. Y en segundo lugar, ¿qué alcance puede tener la decisión de Moscú de suspender su participación en el Tratado de Desarme Nuclear New START? Las amenazas con nuevas pruebas atómicas, lo escuchamos. Empiezo por la segunda parte porque eso forma parte del chantaje nuclear de Putin y su gobierno. El permanentemente amenazar a Ucrania y al mundo con el tema nuclear. Entonces, para darle alguna credibilidad a algo que luce fantasioso, pues realiza este paso, un poco diciendo, estoy desligándome de compromisos, estoy liberándome de compromisos, en consecuencia, mañana podré utilizar mis armas nucleares. Es un formalismo que se incorpora al libreto del chantaje nuclear. Ahora, el uso de las armas nucleares es un suicidio, porque cuando salga el primer misil dirigido a Ucrania, posiblemente llegan 10 dirigidos a Moscú, y ahí la escalada es impredecible. El tema nuclear, si bien se ha fortalecido con Putin, porque le ha demostrado a Irán, por ejemplo, que es conveniente desarrollar el tema nuclear porque es un paraguas, porque me respetan, porque adquiero protagonismo y autonomía en el escenario internacional, pero es paradójico el tema nuclear, porque repito, si yo lo uso hoy contra ti, tus aliados, porque eso es una amenaza a Occidente, van a lanzar varios contra mí. Entonces es un suicidio casi automático, pero el chantaje continúa y obviamente cuando estás con un individuo tan peligroso como Putin, pues hay que estar preparados indiscutiblemente. ¿Por qué China? Bueno, porque China es el único que le puede representar un brazo financiero a Moscú en unos momentos tan difíciles como los que está viviendo, porque Rusia dependía de la relación con Occidente, tanto para la venta de sus productos fundamentales de exportación, la energía, los productos agrícolas, los fertilizantes, por ejemplo. Rusia, no obstante el discurso de ayer de Putin, presentándose como la gran potencia del mundo, es un país de cuarto nivel económico, que realmente tiene una estructura exportadora, primario exportadora, como cualquier país latinoamericano. Claro, tiene armas nucleares. Ese es el punto que Putin resalta constantemente. La guerra lo ha debilitado aún más y sabe que el único que puede tener fuerza financiera, además de las instituciones occidentales, que las quiere quemar a todas, porque en la crisis económica de Rusia, pues tendrían que recurrir al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la banca financiera, pero eso no lo puede hacer por las sanciones. Entonces, el único brazo que le queda, el único músculo y operador que le queda es China, quien además quiere mejorar la relación con Occidente, particularmente con la Unión Europea. En ese sentido, creo que la presión contra Occidente se va a seguir dando. Recordemos que cuando la invasión inició, hubo un diálogo China-Rusia en Pekín, cuando se inauguraron las Olimpiadas de Invierno. Y la declaración de enero del año pasado es tremendamente dura contra Occidente, en particular contra la OTAN. Eso sigue firme, pero también es cierto que China está tratando de mejorar una relación muy deteriorada por el caso Hong Kong, por el caso del coronavirus, toda la poca transparencia que ha tenido China en el tema de la pandemia. Y bueno, las empresas han empezado a tener dudas en permanecer en China o en radicarse en China. Eso implica una nueva estrategia de relacionamiento con Occidente y el tema ruso podría ayudar sobre todo a mejorar el diálogo con Europa. Con Estados Unidos la situación es más compleja, bueno, porque los dos discursos de estos días atrás pues fueron muy duros los dos, tanto del presidente Biden como de Vladimir Putin, ¿no? Profesor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera preguntarle directamente si le preocupa o no esta decisión de Rusia de poner fin a este acuerdo con los Estados Unidos
si estamos ante el posible inicio de una nueva guerra fría. ¿Cómo lo interpreta usted? Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya vení. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Provisión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, reumatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. A punto de cumplirse un año de la guerra que inició Rusia contra Ucrania. Nos acompaña el profesor e internacionalista Félix Gerardo Arellano. Yo le dejaba una inquietud porque es la discusión en los grandes medios de comunicación, el impacto, el alcance de esta decisión de Vladimir Putin de poner fin al acuerdo nuclear New START, de suspenderlo, directamente sellado en su momento con los Estados Unidos. Y le preocupa, profesor, que estemos ante el inicio de una nueva guerra fría o la posibilidad de que efectivamente la amenaza se concrete. ¿Cómo lo ve usted? Lo escuchamos. Si nosotros tomamos literalmente lo que fue la Guerra Fría, no se está repitiendo. En la Guerra Fría no había prácticamente ningún relacionamiento entre las potencias. Cuando empezó la vinculación era secreta. Las primeras ventas de trigo de Rusia, de la Unión Soviética, perdón, la vieja Unión Soviética, a Estados Unidos fueron secretos, fueron con intermediarios. En este momento, una de las relaciones económicas más estrechas, más profundas, son las que tiene Estados Unidos y China. China tiene la mayoría de los bonos de deuda de los Estados Unidos. El comercio es enormemente diversificado. Las relaciones culturales, sociales, son enormes. En consecuencia, no hay la misma caracterización de aquel ambiente de distancia total. Ahora no, Rusia dependía de Occidente financieramente hablando. Ha sido muy duro para Rusia y sobre todo para la oligarquía rusa, los nuevos ricos establecidos a dedo por Putin. Las grandes empresas, los grandes bancos tenían la mejor de las relaciones con Occidente, con Europa, a tal punto que era el intermediario financiero de Venezuela. Con la crisis de las sanciones, tanto personales como económicas, Rusia se convirtió en el banco, en el operador financiero de Venezuela, y eso se terminó con la guerra, con las sanciones. De tal manera que no hay una guerra fría como tal, hay un enfrentamiento
autoritarismo, democracias, libertades, autoritarismo. Eso sí, porque China, Rusia, Irán están claramente organizados y convencidos de que el modelo liberal hay que eliminarlo y de que lo que hay que establecer es aquel viejo orden de balanza de poder donde los poderosos decidían en función de sus intereses. El tema nuclear, repito, delicado y peligroso porque Putin se pudiera estar viviendo la situación de la hipótesis de la fiera herida y bueno, enloquecida. Entonces, ¿qué genera eso? Si se pone Xi Jinping a reflexionar, ¿qué genera esta situación de Putin? Pues significa fortalecer la OTAN, que era el enemigo, porque para enfrentar cualquier posibilidad remota, para mí espero que nunca se dé, de un misil ruso nuclear, pues la que va a reaccionar es la OTAN. Eso significa que la OTAN se convierte de nuevo en el epicentro del tema político-militar de Europa por culpa de Putin. Yo entiendo, repito, que este es un acto simbólico para darle un mínimo de credibilidad al chantaje nuclear. Pero también supongo que Putin y China están muy claros que cuando salga el primer misil pueden llegar 200. Ahora, el presidente Joe Biden, luego de su visita a Ucrania, que no es poca cosa, él dijo desde Varsovia pues que ni Estados Unidos ni las naciones de Europa buscan controlar o destruir Rusia. Occidente no planea atacar a Rusia como ha dicho Putin. ¿Cómo interpreta usted esta declaración? Bueno, y sobre todo el viaje del mandatario norteamericano a Ucrania. Profesor, lo escuchamos. Importantísimo. Lo que sucede es que también exacerba la escala del conflicto, ¿no? Porque torna mucho más agresivo a Rusia, a Putin en particular. Fue una jugada impresionante. Recordemos que minutos antes se desmentía que el presidente de los Estados Unidos estuviera en un avión cuando ya estaba en territorio de Ucrania. Un apoyo simbólico, fundamental, muy importante para Zelensky a nivel interno, a nivel internacional, muy importante para Biden dentro de los Estados Unidos, porque bueno, está jugando a candidato de nuevo. No creo que es lo más indicado, pero lo está haciendo. Y esta jugada le ayuda enormemente porque lo hace ver ante su país como más dinámico. Algunos le asignan a su edad, cosa que yo creo que es el peor de los argumentos, hablar contra la edad. Pero algunos le asignan que por su edad está muy lento, está muy débil. Y esto fue una demostración de fortaleza, de fuerza física en el presidente, de capacidad, de liderazgo. Entonces le sumó muchos puntos en una campaña electoral dentro de Estados Unidos, pero claro, escaló el conflicto, indiscutiblemente porque tornó más agresivo a Putin y de allí me imagino que en esa agresividad vino la decisión de tratar de darle más credibilidad al chantaje nuclear. Yo repito, está la iniciativa de Lula, poco equilibrada, muy difícil, pero creo que es mejor intentar algo, quien lo pueda intentar, que cruzarse de brazos. Creo que el gobierno israelí y el gobierno de Turquía han hecho labores positivas y eso hay que incrementarlo porque Putin, como fiera herida, puede enloquecer y ya le ha hecho mucho daño a su país, le podría hacer mucho más aún. Ahora, profesor, ese mensaje del presidente norteamericano en defensa de la democracia, ¿cómo lo interpreta usted justificando la acción de Occidente en territorio de Ucrania? Lo escuchamos. Occidente se ha manejado con mucha inteligencia, con mucha prudencia. Eso es admirable, aunque algunos lo cuestionen por cobarde, ¿no? Lo han manejado con mucha prudencia porque Ucrania no es miembro de la OTAN. En consecuencia, la OTAN no está en juego. Aquí lo que hay es suministros de acuerdos bilaterales, apoyos individuales.
no es una acción colectiva de la OTAN. Putin dice todo lo contrario. Putin viene repitiendo, y lo hizo más grave aún en el último discurso, de que la OTAN está en la frontera, de que la OTAN quiere invadir Rusia. Eso es absolutamente falso. Lo que ha querido Occidente, creo que no lo manejó muy bien, pero el objetivo de Occidente y en particular de la señora Merkel era la incorporación de Rusia al mundo occidental, con sus limitaciones, porque siempre desde que Putin llegó al poder evidenció su talante autoritario de no respetar las instituciones democráticas. Pero eso se ha agravado, ya empieza Rusia a desenvolverse casi en un totalitarismo, el control de todas las instituciones, el control de todos los valores, de tal manera que ese es el punto más peligroso. Putin no tiene límites a nivel interno y pareciera que no quiere tener ningún límite a nivel internacional, y allí es donde, repito, puede jugar un papel importante China, la Unión Europea y algunos actores como los que ya nombré. Ahora, sí es cierto, digamos, ¿cree usted que es valedero el argumento del apoyo irrestricto, aunque tardío? Porque al principio de la guerra había dudas sobre el conflicto y el devenir de esta guerra para defender la democracia de la posible expansión de Rusia, sobre todo en Europa. Profesor, ¿cómo lo ve usted? Bueno, tú lo dijiste, yo creo que haber sido tan flexibles frente a Putin, pues llevó a esto, ¿no? Porque fue Georgia en el 2008, fue Crimea en el 2014. Y el caso de Crimea, pues fue un precedente muy delicado, porque lo que alega Putin es que Crimea es rusa, pero con ese concepto, pues le quedan Moldavia, Ucrania y una lista, ¿no? De ahí la preocupación de los países nórdicos también. Entonces aquí la amenaza a la paz y la seguridad es Putin. Aquí la amenaza a Occidente es Putin. Y sus aliados autoritarios tratan de poner el discurso de una manera contraria. Entonces se actuó un poco tarde, pero creo que ya la señal está muy clara. Se está actuando yo lo observo con contundencia, pero con la prudencia que requiere no involucrar a la OTAN, porque llevaría a una escalada mucho mayor el conflicto y no es la idea. Esa es una señal positiva para Rusia, pero Putin no quiere valorar ninguno de los puentes que se han tratado de construir. Finalmente, profesor, ¿cómo ve usted los próximos meses? Creo que lo dice todo en su artículo, ¿no? Se pregunta si estamos ante una guerra infinita, pero es decir, tal y como van las cosas, ¿qué proyecta usted en el corto y en el mediano plazo? Bueno, terrible para la población de Ucrania, ¿no? Terrible para la población inocente, que es la que está sufriendo todas las peores consecuencias de esta guerra, por los ataques masivos que ha venido realizando Putin, violando todos los derechos, cometiendo delitos de lesa humanidad, por el invierno y por el hambre, porque la crisis alimentaria se empieza a sentir en el mundo, pero con mayor rigor en Ucrania. Ahora, repito, creo que la comunidad internacional, las Naciones Unidas y actores de los que he mencionado, incluyendo Noruega, que también se siente amenazada, pero que tiene una capacidad de construcción de puentes muy importante. Putin quiere extender la guerra porque cree que tiene la fortaleza para hacerlo, porque no depende de suministros externos, pero eso es discutible. Ya vimos cómo tuvo que recurrir a mercenarios y cómo el jefe de los mercenarios acaba de declarar que no hay suficientes municiones. Entonces alguien las tendría que abastecer. Ya está hablando con China sobre armamento. Entonces yo creo que es fundamental el papel de China y el papel de la Unión Europea para empezar a poner límites y visualizar un acuerdo. Un acuerdo que va a ser muy difícil porque Putin lo aspira todo y Zelensky aspira que nada se le va a dar. Y en una negociación tiene que haber concesiones de ambos lados. Profesor Félix Gerardo Arellano, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos en estos minutos. Internacionalista, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy, que tiene que ver con la guerra
el primer año de la guerra que inició Rusia contra Ucrania. Nosotros nos despedimos, pasamos a nombre de Jaime Lestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Caterina Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.